Este libro es la historia de Robert Kiyosaki y los dos tipos de educación que recibió de sus dos padres. Su padre verdadero, a quien llama su padre pobre, fue un académico muy destacado, quien llegó a tener un PhD y a ser ministro de Educación en Hawái. Alcanzó a tener un nivel de ingresos elevado, pero sus deudas y compromisos financieros también eran muy altos. Por eso, tras su muerte, solo dejó deudas por pagar. Él siempre le aconsejaba: ve a la escuela, saca buenas notas y consigue un empleo seguro, bien remunerado. El padre de su mejor amigo, a quien llamaba su padre rico, fue una persona que dejó la escuela apenas a la mitad de la secundaria. Sin embargo, con el tiempo llegó a ser uno de los hombres más millonarios de todo Hawái y tras su muerte dejó millones de dólares a su familia y fundaciones de caridad. Él siempre decía que además de ir a la escuela, si quería ser rico, debía educarse financieramente. La educación financiera no es algo que se reciba en las escuelas o universidades, sino se imparte en casa. Los ricos le enseñan a sus hijos cómo hacerse ricos y a menos que pertenezcas a ese 1% de la población, tus padres te educaron para ser pobre o de clase media, no porque no te quieran, sino porque a ellos tampoco les enseñaron a hacerse ricos. Te darás cuenta que hay tantos contadores y economistas quebrados financieramente como los tan profesionales de cualquier otro rubro. La educación financiera no tiene nada que ver con la profesión que hayas elegido. Incluso si no fuiste a la universidad, ese no es ningún impedimento para que te hagas rico. Un concepto importantísimo que debes aprender si deseas hacerte rico es el de activos y pasivos. Para eso veremos un estado financiero muy sencillo de entender. Un estado financiero tiene cuatro elementos: activos, pasivos, ingresos y gastos. En términos contables las definiciones pueden ser algo diferentes, sin embargo dejaremos de lado esos conceptos y tomaremos los sencillos conceptos que nos da Padre Rico. Un activo es todo lo que pone dinero a tus bolsillos y un pasivo es todo lo que saca dinero de tus bolsillos. Un activo produce ingresos mientras que un pasivo produce gastos. Por ejemplo, mucha gente cree que su casa o su auto son activos, pero realmente es un pasivo, ya que en realidad representa un gasto al tener que pagar las cuotas del crédito, los impuestos por la vivienda o el auto y los gastos que representan usarlos. Una casa o un auto serían únicamente un activo si es que ponen dinero en tus bolsillos, por ejemplo, si los pones en alquiler y eso te representa un ingreso. Debes aprender a pensar y actuar como los ricos si deseas llegar a serlo. Por eso veremos cómo administran su dinero las diferentes clases sociales. Los pobres reciben su ingreso y lo gastan en sus costos de vida básicos como vivienda, alimentación y transporte. La clase media recibe su salario, gasta su dinero comprando pasivos creyendo que son activos y así pueden parecer ricos. Se compran una casa, se compran autos, pagan viajes con sus tarjetas de crédito, pero todo eso mes a mes saca dinero de sus bolsillos en la forma de pagos de créditos hipotecarios, cuotas de auto, pagos de tarjetas de crédito, etc. Al estar endeudados deben trabajar más para pagar sus deudas y mantener ese estilo de vida, lo que los lleva a un círculo vicioso y siempre deben trabajar más y más. Los ricos, en cambio, reciben su ingreso, que inicialmente puede provenir de su salario, lo invierten en activos que a su vez producen más ingresos. Estos activos pueden ser bienes raíces, negocios, activos en papel como bonos o acciones o también materias primas como el oro y la plata. De esta manera se produce un círculo virtuoso y mientras más invierten, más ganan y más vuelven a invertir. Y así llegará el momento en el que podrán renunciar a sus empleos y tener los ingresos suficientes para mantener el estilo de vida que desean, comprar autos, casas, viajes y otros lujos, incluso sin la necesidad de trabajar físicamente, ya que sus activos trabajan por ellos y les proveen cada vez más y más ingresos. Mientras los pobres ahorran o se endeudan para gastar, los ricos lo hacen para invertir. De esta manera, antes de gastar tu dinero en comprarte un televisor más grande, un celular costoso o viajar, podrías invertir ese dinero en construir tu columna de activos.
Otro concepto importante es el de los impuestos, ya que es uno de los principales gastos para la mayoría de las personas. Los impuestos nacieron con el fin de que los ricos aporten dinero con el que los gobiernos puedan hacer infraestructura y programas sociales. Sin embargo, con el tiempo se crearon más impuestos y también se los empezaron a cobrar a la clase media y a los pobres, mientras que los ricos aprendieron a pagar menos impuestos mediante las corporaciones. Una corporación no es una gran empresa en un gran edificio con muchos trabajadores, sino simplemente son unos cuantos papeles que legalmente te permiten tener excelentes beneficios fiscales. La mayoría de las personas recibe su ingreso después de que primero les descontaron sus impuestos y recién en ese momento pueden gastar su dinero. Sin embargo, mediante las corporaciones, los ricos, después de recibir su dinero, primero lo invierten, lo gastan y finalmente lo que quedó recién pagan sus impuestos. Es así como Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, paga en impuestos 12% de sus ingresos, mientras que su secretaria paga el 35%. Si tú deseas empezar tu camino hacia la libertad financiera, una excelente forma de hacerlo será contactar a un contador y que te explique cómo convertirte en una corporación, y a partir de eso podrás hacer crecer tu columna de activos, ganar mucho más y al mismo tiempo pagar menos impuestos. Esta es la historia de Padre Rico, Padre Pobre.